Hola y bienvenidos al podcast A los 40 Autismo. Hoy quiero hablar sobre la importancia de tener el diagnóstico para evitar crisis, para evitar problemas. Porque sin tener un diagnóstico físico en firme, nunca vas a poder demostrar que eres autista, aunque tú tengas la sospecha, aunque te veas reconocido cuando escuchas a otras personas autistas hablar. Así que eso es lo que vamos a tratar en el tema de hoy. Bueno, antes de comenzar, quiero de verdad, de corazón, daros las gracias a todas las personas que me habéis estado escribiendo comentarios diciéndome que os ayuda muchísimo escuchar mi testimonio, escucharme hablar de cómo me siento, de cómo es mi vida, de cómo me he sentido, de cómo ha sido todo este proceso, porque en ese proceso os ayudo a entenderos a vosotros mismos o bien os ayudo a entender a algún familiar que tenéis cercano, y de verdad que me llena mucho leer todos esos comentarios, sobre todo en YouTube, en Spotify y en otros podcasters. Sé que también está creciendo bastante este podcast y la verdad es que estoy muy contenta de la acogida. Y bueno, pues espero que con todo lo que tengo todavía por comentar, que pueda seguir ayudando a dar visibilidad a esta condición que en mi opinión no es nueva, no es nada nueva. Lo que pasa es que es muy poco conocida y ahora se está empezando a descubrir y por tanto hay todavía mucho desconocimiento. Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar en el tema de hoy. Ya lo comenté en los primeros episodios del podcast. Para mí es súper importante tener el diagnóstico, no quedarnos en la sospecha. Si tienes sospecha de autismo, de verdad, yo te recomiendo que hagas oficial tu diagnóstico, que hagas oficial tu condición. Puede dar vértigo, sí. Es cierto que la mayoría, no todos, pero la mayoría de personas cuando recibimos nuestro diagnóstico, lo primero que sentimos es alivio, aunque también he hablado con otras personas, y también ha sido mi caso, que después de ese alivio inicial viene un bajón grande, no por, ostras, es que soy autista, no es por eso, es de repente reconocerte, de repente rehacer tu vida o rehacer rutinas, teniendo en cuenta que antes estabas haciendo cosas que te hacían daño. Pero bueno, esto es tema de otro episodio que podría hablar. Si os interesa, me podéis dejar los comentarios si os interesa que hable de ese tema. Como digo, hoy quiero hablar de la importancia y lo voy a hacer con un ejemplo propio, con algo que me ha pasado muy recientemente. Yo estoy en España, estoy concretamente en Madrid y bueno, como sabéis, ahora creo que es el día 26 de julio, esto por si alguien lo escucha más adelante, 26 de julio de 2023, se han convocado elecciones generales en España, es decir, para votar por el presidente del gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues cada vez que hay unas elecciones, supongo que esto será así en todos los países democráticos, no lo sé, solo conozco el caso de mi país, de España, pues cada vez que hay unas elecciones se tienen que convocar unas mesas electorales, y esas mesas electorales están formadas por personas adheridas a los partidos políticos y además están formadas por ciudadanos. Bueno, esto lo explico, si vives en España ya sabes que es así, pero a lo mejor en otros países, sé que hay mucha gente de Latinoamérica que me está escuchando, incluso de Estados Unidos, y agradezco mucho el apoyo desde allí también, a lo mejor las cosas funcionan de otra manera. Bueno, ¿qué supone esto? Esto supone que en el momento en el que tú cumples la mayoría de edad, que en España es de 18 años, estás expuesto a que te toque formar parte de esas mesas. A mí jamás me ha tocado, desde que tengo derecho a voto, desde que tengo 18 años, casi 20 años de elecciones, y jamás me había tocado. Jamás me había tocado hasta este año, en las elecciones generales, estas que van a ser ahora en julio,
pues un día llama a un policía a la puerta de mi casa y me dice que es que me han nombrado como vocal de una mesa. Claro, yo, o sea, lo primero que me vino a la cabeza fue decirle al policía que yo lo sentía mucho, pero que yo no podía hacer eso, que yo soy autista y que yo eso no lo puedo hacer. Y ahora explicaré, ¿no?, las consecuencias. Entonces, bueno, pues el policía, la verdad es que fue muy amable, muy simpático, y me dijo que era lo que tenía que hacer para, digamos, para eximirme, ¿no?, de esa responsabilidad. Es una responsabilidad que es legal, es decir, si no lo haces te puedes buscar un problema muy gordo. O sea, esto no es como, no, es que no me apetece. Entonces, claro, yo a partir de ese momento, mi cabeza empezó, como buena cabeza de autista, empezó a monotema, a hiperfoco, a ver qué puedo presentar para librarme de ese día. ¿Y por qué me quería librar de ese día a toda costa? Porque a lo mejor si esto me lo dicen antes de saber que soy autista, voy a esas elecciones, a ese día de elecciones, y me pasa todo lo que me pasaría si estuviera ahí, pero es como que me cargo en la mochila de es que no eres lo suficientemente fuerte, es que te quejas por todo, porque mira a los demás, porque pueden. Claro, ahora que sé que soy autista, que tengo hipersensibilidades, que mi cabeza funciona de otra manera, soy muy consciente de que yo ese trabajo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque supone estar desde las 8 de la mañana, que es cuando se constituyen las mesas electorales, hasta que se termina de contar los votos. Esto puede ser las 2 de la madrugada, las 3 de la madrugada. Conozco a gente que ha llegado a su casa a las 3 de la madrugada después de estar un día de elecciones. Y todo el rato sin poder moverte de allí. A lo mejor como mucho, a mí me tocó como vocal, bueno, pues a lo mejor me podía ir a tomar un bocadillo o cualquier cosa, pero no puedes hacer tu vida ese día. ¿Qué supone eso para mí? Supone estar expuesta a muchísima gente. Yo soy consciente de que si el día empieza a las 8, a las 12 de la mañana, el dolor de cabeza que yo iba a tener por toda la sobreestimulación de solo esas 4 horas y por toda la cantidad de información que como autista proceso de una forma muy profunda, a las 12 de la mañana yo iba a tener un dolor de cabeza que no me lo iba a quitar en 2 días. Ni aunque me tomase un ibuprofeno, ni aunque me tomase cualquier otra pastilla más fuerte que un ibuprofeno, no iba a poder quitarme ese dolor de cabeza. Y no solo eso, sino que además hay mucho ruido. Claro, la cosa sería, bueno, pues te ponen los cascos de cancelación de ruido. Ya, pero ya son cosas que tengo que ir añadiendo a algo que realmente no puedo hacer. O que me va a costar mucho. A lo mejor por poder puedo, pero recuperarme de una jornada así puede suponer a lo mejor una semana o una semana y media. Si no hay otros condicionantes que aumenten la sobreestimulación que ya tengo. Además, y aquí hago un paréntesis, recientemente he tenido una crisis bastante fuerte, hacía muchos años diría que no tenía una crisis tan fuerte, y luego pensando de qué me viene esta crisis, esa crisis es de acumulación sensorial de hace 2 meses, de un suceso que ocurrió hace 2 meses y que todavía no he conseguido procesar y no he conseguido volver a la rutina después de ese suceso. Estoy hablando de hace 2 meses. Entonces, una situación como esta, que supone tantas horas expuesta a tantos estímulos nuevos, pues a lo mejor también me puede llegar a durar 2 meses si además hay otros condicionantes en mi vida, que siempre hay, porque no podemos estar en una pecera opacos. Pues si hay otros condicionantes, pues puede ser que acumule todavía muchísimo más, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hice?
como digo, me obsesioné por recopilar toda la información que yo tuviese que dijese que soy autista. Y aquí viene el punto de este episodio, la importancia de no solo tener la sospecha. Si yo tengo la sospecha, yo puedo ir y hacer un escrito y decir, no, es que tengo la sospecha de que soy autista. Vale, muy bien, pero no hay nada que lo pruebe. Entonces, pues posiblemente hubiera tenido que ir a la mesa electoral. En cambio, yo tengo, aparte de mi informe en el que se dictamina que soy autista, además tengo el respaldo de mi neuróloga y además tengo el respaldo de mi terapeuta, que la verdad es que se portó súper bien y me hizo un informe diciendo cuáles iban a ser las consecuencias si yo me exponía a eso, ¿no? Recopilé toda esa información, además estuve mirando y una de las cosas que te exime es tener una discapacidad. El problema es que yo todavía no la tengo reconocida, porque esto es un camino muy lento. Todavía no la tengo reconocida. En el momento en el que la tenga reconocida, y de esto ya me enteré, yo voy con mi tarjeta de discapacidad y automáticamente quedo eximida. No tengo que montar, digamos, o alegar tanta información, ¿no? para quedarme eximida. Otra de las cosas que podrías alegar es tener hijos con discapacidad a cargo, pero estamos en la misma situación. Todavía no tengo la tarjeta de discapacidad de mis hijas porque, como digo, es un proceso bastante lento. De hecho, en el próximo episodio voy a hablar un poco de esto, ¿no? Bueno, el caso es que yo presenté toda esa información con lo que tenía. Con las personas con las que hablé, que estaban, digamos, relacionadas con el tema electoral, me dijeron que tenían que llevarlo digamos, no sé cómo le llaman, no me acuerdo, es como, a mí me nombraba mi ayuntamiento, pero el ayuntamiento, digamos, está gobernado por la parte regional, ¿no? Y ellos tenían que llevar mis alegaciones a la parte regional y la parte regional, era la que decidía si me eximían o no me eximían de pertenecer o de formar las mesas, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las personas con las que hablé me dijeron que sí, que no creían que hubiera ningún problema, aunque yo todavía no tuviera reconocida la discapacidad. Sí que alegaba que estaba en proceso de reconocimiento de la discapacidad, pero que, bueno, pues como es un trámite lento, pues que todavía no la tenía y que bueno, pues que era autista y como autista pues es una labor que no debo hacer, ¿no? Así que, bueno, yo presenté toda esa información y ahí se quedó. Pasaron las semanas y me llamaron del ayuntamiento y me dijeron que efectivamente que habían reconocido las alegaciones que yo había hecho y que estaba totalmente exenta de la obligación de ir a las mesas electorales. Entonces, si yo no hubiera tenido el informe de mi terapeuta, el informe de mi neuróloga, si no hubiera tenido mi diagnóstico, si no hubiera tenido toda esa información, a mí no me vale en la vida real, de facto, saber que soy autista. No me vale porque solo lo sé yo y en todo caso lo saben las personas que están a mi alrededor. Pero para cosas tan importantes como, por ejemplo, ahorrarte una crisis sensorial bastante gorda, no tendría nada a lo que agarrarme. Esto es un ejemplo que desde que me pasó pensé, esto lo tengo que contar porque no creo que sea la primera persona a la que le pasa esto. Pero también lo cuento porque me habéis escrito muchas personas diciéndome, tengo la sospecha de que soy autista, pero no tengo diagnóstico. Sacaros el diagnóstico, de verdad. En el próximo episodio voy a explicar cómo se hace en España. No sé si en otros países será similar, supongo que más o menos el proceso será similar, pero en el próximo episodio voy a contar cuál ha sido, yo no sé, porque no soy experta en esto, pero cuál ha sido mi proceso para sacar el diagnóstico en España siendo adulta, porque siendo niños es distinto, incluso quizá a lo mejor es más fácil, ¿no? Pero siendo adulta sé que hay algunas dificultades y es lo que quiero contar. Si tienes la sospecha, lucha por tu diagnóstico, habla con un psicólogo, habla con un neurólogo. Normalmente esto se lleva desde psicología, psiquiatría
o neurología, depende. Háblalo, lo primero de todo, con tu médico de cabecera. A mí mi médico de cabecera me ayudó mucho para hacer mi diagnóstico oficial, porque, y esto lo hablaré en el próximo episodio, no basta con que te hagan el A2, ¿no? Que es como el test donde de alguna manera se manifiesta. Hay otros test también, que los hacen, no todo el mundo le dan un diagnóstico, por lo menos que yo conozca, no todo el mundo le dan un diagnóstico con un A2, pero lo que quiero decir es que no te quedes solo con ese diagnóstico de A2, sino ve más allá, haz oficial tu diagnóstico, que pertenezca, si estás dentro de España, que pertenezca a la Seguridad Social, que esté reconocido en la Seguridad Social, porque el día de mañana tienes cualquier problema, y esto me ha pasado ya, vas a un hospital y dices, no, soy autista. ¿Eres autista, pero estás reconocida dentro del hospital? Sí. Miran, sí, cierto, eres autista, vale. De la otra manera, bueno, sí, pero no sé, me tengo que fiar de lo que tú me dices, ¿no? Y entonces, depende de la persona con la que des, pues posiblemente haya personas maravillosas y que te ayuden, y otras personas que, como no lo ven escrito, pues no le van a dar la importancia que necesitan. Y eso, sobre todo, te va a ayudar para conseguir la tarjeta de discapacidad, que de esa manera, bueno, pues no es la panacea. Creo que hay todavía muchas más cosas que se podrían hacer, pero tampoco vamos a quejarnos, ¿no? Es una gran ayuda que tenemos y que nos puede ahorrar crisis como la que podría haber tenido yo si me hubiera tocado estar de vocal en una mesa electoral. Así que bueno, pues hasta aquí este episodio. Muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao!